consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua sobre modificación de la regulación del funcionamiento de las escuelas de capacitación agraria. Doña Monzón, 5 minutos. Sí. Buenos días nuevamente. Bueno, en esta hemos pedido la comparecencia. Yo en un momento dado recuerdo que le comenté por un pasillo, señor consejero, que teníamos información de que se quería modificar el decreto que regula el funcionamiento de las escuelas de capacitación agraria. 3 escuelas que tenemos en Canarias, uno en los Llanos de Arenales, otro en Tacoronte, aquí en la isla de Tenerife, y otra en el municipio de Arucas, en Gran Canaria, que entendemos que son pilares fundamentales también para el sector agrario y que, bueno, a nuestro entender, como grupo parlamentario, entendemos que no se le ha dado la importancia ni se le ha dado la dedicación ni el mimo que entiendo que estas 3 escuelas requieren o requerirían de la Consejería de Agricultura. Este decreto viene desde el año 2000, el decreto 173 del año 2000, en el que en su momento fue controvertido también, es decir, habían aspectos que bueno, el personal propio que ejercía estas funciones en las escuelas no compartía tampoco exactamente esta regulación, incumplía mucha normativa de educación. Hay que entender que las escuelas de capacitación agraria tienen 2 funciones primordiales. Una es la formación reglada, autorizada por la Consejería de Educación, por tanto se imparten y se expiden títulos de los ciclos formativos. Bueno, a lo largo de toda su historia, evidentemente, esto ha ido evolucionando hasta los ciclos formativos que son los actuales. Importante destacar que estas escuelas, Educación además las autoriza porque la propia Consejería de Educación yo creo que no tiene ni los medios necesarios para poder impartir este tipo de enseñanza, que dentro de la formación profesional tiene unas características muy, muy particulares, como es tener un terreno, invernadero, instalaciones, medios de producción, que evidentemente para cualquier otro IE que podemos conocer de formación profesional, es complicado que pudiera tener, con lo cual el profesorado de estos centros no solamente imparte enseñanza, sino que realmente se dedica a llevar una explotación agraria diversificada en todos sus sentidos para que precisamente bueno, esas enseñanzas puedan llegar a los alumnos. Y por otro lado también tiene los cursos que llamamos ocupacionales, que son los cursos para formación de agricultores y jóvenes agricultores y un poco que estén, digamos, actualizados en todo lo que tiene que ver con el agro. La formación, bueno, está en la página web, que aprovecho para decir que la actualicen porque está con la oferta de 2014-2015, con lo cual deberían actualizar esa web para poner, aunque entiendo que seguramente los ciclos formativos son exactamente los mismos, por lo menos sé que en algunos centros no ha variado en absoluto, pero bueno, tenemos tanto ciclos medios como ciclos superiores. Con respecto a esa regulación, hay varios aspectos que quiero destacar, a ver si soy capaz de hacerlo en los 2 periodos de tiempo que tengo con este tema. Por un lado, cuando ahora se inicia una nueva regulación de este decreto, que además parte, que después entraré eso, en una modificación puntual que se hizo de la relación de puestos de trabajo en estos centros en el año 2014, una modificación en la que también tuvo sus más y sus menos, porque evidentemente se hacen modificaciones sin que se haya modificado el decreto, y yo quiero recordar que en la última jurisprudencia las RPT ya no son normas generales, sino son actos administrativos, por lo tanto, en un acto administrativo no se puede regular algo que no está regulado en una norma de rango superior. Si no se ha modificado el decreto, no se puede modificar una RPT en base a una futura modificación de decreto, que es lo que se intentó y, por tanto, en los informes, cuando estuvo esta modificación, es lo que se pretendía en estos centros. En cualquier caso, las escuelas de capacitación agraria, lo que entendemos con esta modificación, que entendemos que llega tarde, que tendría que haberse dado mucho antes, que además debería tener un amplio debate precisamente con el personal de las 3 escuelas, que son los conocedores claros de lo que el día a día les requiere para poder estar bien organizadas y para poder dar una buena función y unos buenos servicios tanto a los alumnos reglados como a los no reglados. Entendemos que esa participación es primordial, y aunque sabemos que se han dirigido para que hicieran propuestas, entendemos que ese borrador debería ser discutido ampliamente, y cuando hablamos aquí de transparencia y de participación como una de las herramientas principales de este gobierno, pues entendemos que esta es imprescindible que tenga esa gran participación. Nos consta también, por su lado, que personal han remitido escritos a la Consejería solicitando que ese decreto se adapte en varios temas. Uno de los que más preocupan es el internado de los centros. Como ustedes saben, esos centros tienen internos, en algunas escuelas incluso de estudiantes de la universidad de veterinaria, porque están muy cerca de la facultad, o incluso investigadores, y es importante que los responsables de los internados tengan herramientas
para poder regular el funcionamiento y que no hayan problemas, ni que hayan de convivencia, ni cualquier otro tipo de problema entre personal tan disperso como se queda en una residencia. Y ahora mismo no hay ninguna regulación, no se regulan por la normativa de educación, ni tenemos una regulación propia. Entendemos que tiene que regularse con las mismas normas de educación, ya que estamos hablando de centros que están dando enseñanza no universitaria y reglada. Asimismo, bueno, el desarrollo de toda la normativa que tiene que ver con la formación profesional, entendemos que también es importante que este decreto se vaya adaptando a esa normativa, que se reconozca la peculiaridad de este centro con respecto a los departamentos, a las tutorías. No tenemos secretarios en estos centros, porque en su momento el decreto que regulaba estas escuelas entendía que no debían tener secretarios. Nosotros entendemos que es la figura principal, porque el secretario es el que da fe pública en todos los actos que están en el centro, con lo cual yo creo que eso es una demanda que también se establece por parte de las escuelas. En cuanto a las residencias escolares, también nos trasladan que debería revisarse las tasas de estas residencias, porque impide que muchos alumnos puedan acceder a ellas. Intentamos que el sector agrario emerja y que, teniendo 3 escuelas en 7 islas, se puedan desplazar y se puedan quedar en esta residencia. Evidentemente tenemos que poner precios que sean asequibles para las personas que quieran acceder al sector primario. Y bueno, con respecto a otro tipo de cosas, hablaba de la RPT, que si no la dejamos un poco para el final, pero sí, también el profesorado echa de menos una formación no solamente técnica, que haga que se regulen con respecto a las materias que imparten, sino también la atención a la diversidad del alumnado. A las escuelas de capacitación agraria que llegan alumnos de diversa índole, y algunos que tienen, pues bueno, requieren, digamos, de una situación pedagógica distinta a la de la mayoría de los alumnos. Y eso es lo que echan de menos también los profesores, que sean capaces de atender a esa diversidad y poder ayudar y apoyar a esos alumnos que requieren a lo mejor un plus de atención o un plus de adaptación pedagógica, que a lo mejor en los centros educativos que pertenecen a educación sí la tienen, pero no así tienen ese apoyo en las escuelas de capacitación agraria. Hablaba de, bueno, que se organice bien todas las tareas de los departamentos y tutorías, que se tengan en cuenta. Y después hay un tema que nos preocupa y mucho, y que les preocupa también a los profesores, que es la situación. Tenemos unas escuelas con que la mayoría del profesorado es interino. Y bueno, teniendo en cuenta que además los profesores de las escuelas de capacitación tienen una singularidad, en diferencia con los profesores de los institutos marítimos pesqueros, que ellos tienen una ley que regula sus cuerpos y escalas, se dedican solamente a la docencia, están regulados plenamente y adaptados totalmente a la regulación que tienen los docentes. No es así con el profesorado de las escuelas de capacitación agraria, que, como ustedes saben, pertenece a la escala de arquitectos e ingenieros técnicos, a la especialidad de ingenieros técnicos agrícolas, y ellos pertenecen a un cuerpo general, es decir, un cuerpo que puede ocupar tanto plazas de profesores en las escuelas como cualquier otro puesto de trabajo a nivel de la administración de la consejería o de Hacienda, por ejemplo, que también donde hayan algún puesto de trabajo en la RPT que pida, digamos, esa especialidad. En este caso, no sé si me estoy pasando del tiempo, ¿no? No. Yo puse el cronómetro, pero... todavía me queda un poquito. Entonces... 2 minutos. Pues me estoy yendo rápido, pensé que había como más tiempo. Quedan 2 minutos, señor presidente. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo en las escuelas? Que están conviviendo, en algunas más, en otras menos, profesores que pertenecen, como digo, a los cuerpos facultativos, en las escalas que como estamos comentando, y profesores docentes del cuerpo docente, que vienen de las listas de sustitución de la educación y que también imparten materias de enseñanza en las escuelas. Conviven todos ellos en los mismos centros, pero evidentemente digamos que la normativa que se les aplica o la organización en el trabajo para unos y para otros es totalmente distinta. Eso viene a implicar que, bueno, que efectivamente haya pues cierto malestar entre el profesorado, porque digamos que el profesorado que depende de agricultura, es decir, el personal propio de agricultura, está sujeto digamos, a las condiciones de trabajo de cualquier otro funcionario de la administración, pero no puede hacer uso de ellas. Y me explico. Un funcionario de las escuelas de capacitación agraria no puede acogerse a un horario flexible, porque evidentemente hay un horario de clases, y si las clases empiezan a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana hay que estar en el centro. No se puede acoger a un horario flexible. No pueden coger un día de asuntos personales o asuntos particulares cuando deseen, porque evidentemente tienen clases, por lo tanto tienen que cogerlo fuera de esa fecha. Y bueno, lo que estamos intentando con esto es que lo que debe tenderse es a unificar las condiciones de trabajo de un personal y de otro en las mismas circunstancias, puesto que realizan las mismas funciones. Y al igual, y esto pongo un ejemplo, al igual que el personal docente de los cuerpos docentes de educación, cuando van en comisión de servicio a la Administración de Educación, se acogen a las condiciones de trabajo del personal funcionario
de la Administración General, pues lo mismo debería suceder al revés. Cuando un funcionario está haciendo funciones que son de cuerpo docente, pues debería cogerse a las mismas condiciones. Por lo tal, esta es una oportunidad de oro para intentar regular también esta circunstancia. Y lo resto lo dejo para la segunda intervención porque no me va a dar tiempo. Gracias. Gracias. Disculpa que me despisté en poner el cronómetro. Maceta puso algún minuto de más seguro. Perdón, Paco. Damos intervención al señor consejero por un tiempo de 10 minutos. Ahora sí lo ponemos. Bien. Muchas gracias, señor presidente, señora diputada María Concepción. Bueno, le agradezco su intervención, ¿no? Y la comparecencia sobre las escuelas de capacitación agraria que comparto con usted. Son un elemento fundamental, conjunto con la marítima como pesquera, de esta consejería, al final de la sociedad canaria, para la formación y profesionalización de nuestro sector primario. Sí, comparto con usted esas características y que son características especiales, a lo mejor no como la docencia normal, la educación reglada normal, porque necesita unas características específicas y especiales para su desarrollo. Y como bien sabe, usted ha comentado, a finales de 2014 se propuso una modificación puntual, en este caso de la relación de puestos de trabajo, de la RPT, de servicio de capacitación agraria, que afectaba a la forma de los puestos de director, en este caso concretamente, y de los equipos directivos de las escuelas de capacitación agraria. En la reunión que se desarrolló entre la Administración, la Dirección General de Función Pública, la Secretaría Técnica de esta consejería y los sindicatos, se acordó por una propuesta y era adecuada y contaba con el visto bueno del total, incluso aunque hubo controversia, pero al final contó con el visto bueno de todo. A partir de esa modificación, los equipos directivos de los centros, tal y como propuso la Administración, pasarán a ser de libre designación, y los equipos directivos a propuesta de los directores de cada uno de los centros, y siempre representados en este caso por el director general de Agricultura, del que dependen estos centros. Todo ello de realizarse buscando la mayor similitud posible al modelo establecido en los centros no universitarios y dependientes de educación. Durante las negociaciones para realizar esta modificación, efectivamente, se adquirió el compromiso de reformar el decreto, y sabemos que es algo que tenemos pendiente, pero aún, y eso lo tengo que decir, no hemos empezado a trabajar en ello, debido a que hemos detectado en estos primeros meses cuestiones prioritarias, o que nos parecían prioritarias resolver en las escuelas de capacitación agraria. Y no creo que piensen, ni que piense ninguna señoría, que no se va a hacer. Completamente de acuerdo en que tenemos que modificar el reglamento, y comparto con usted, pero bueno, no se ha hecho, como le digo, porque hemos detectado algunas otras deficiencias y que afectan, y entendíamos por qué, porque afectan más a lo que es la educación, las otras deficiencias que hemos intentado atender o que estamos atendiendo, y no tal como el ámbito este. Por ejemplo, una de las deficiencias que hemos detectado y nos hemos empeñado en facilitar el acceso a alumnos propios y de otros centros al servicio de residencia, mejorando las bonificaciones establecidas, y usted lo comentaba, en el decreto que regula el precio público de las residencias, y usted ya lo comentaba. Y la otra es algo fundamental, que es la sustitución inmediata del personal funcionario y laboral por razones de jubilación o de baja temporal que quedan, y cuando quedan vacante esta plaza. Como ustedes saben, y lo dije, en los objetivos de legislatura les hablaba de mejorar la formación de nuestros agricultores, y los jóvenes que se establezcan por primera vez deben estar formados para que sean capaces de evolucionar en nuestro desarrollo en lo rural. También le comentaba la necesidad de hacer una revisión de la bonificación de los precios para que pague menos el que menos tiene. Pues bien, en torno a estos asuntos estamos trabajando, le puedo decir, en las escuelas. El precio público se sustenta, como ustedes saben, en un estudio económico-financiero, que posteriormente, por razones de índole social, se le aplican unas excepciones o bonificaciones que son las que marcan el precio final que abona el usuario, y solo afectan al servicio de residencia. En este caso, en lo que se refiere a la modificación de precios, se reduce el coste de servicio de residencia para todos los alumnos, en este caso especialmente para los propios, pasando de una bonificación, los propios, de un 30 a un 50%, y para los otros, los últimos, de un 50 a 20%. Además, queremos introducir mayores bonificaciones a los que menos tienen, a los que no pueden acceder a residencia, todavía ir a más bonificaciones. En la actualidad, quiero decirle, tenemos a 11 alumnos en la residencia de Arucas, 4 en los llanos de Aridane y 12 en la Tabaronte, de un total de 376 alumnos matriculados en estos 3 centros. Del mismo modo, estamos analizando la forma de ampliar el uso de las residencias a otros sectores, que me han dicho que ahora mismo también ya se aplica
algunos de ellos, por ejemplo, la Universidad de Farmacia, que está en la residencia, pero a otros subsectores para que las propias residencias puedan ser más autosuficientes, de alguna manera económicamente, siempre y cuando con el principio de que el precio final será subvencionado a aquellos que menos tienen o subvencionado 100% a aquellos que no tienen. Es cierto que este es un trabajo que se inició en la pasada legislatura, el de las modificaciones, pero se ha retrasado por las autorizaciones pertinentes del resto de la consejería. Para poder hacer esto tenemos que tener la autorización de todas las consejerías. Ahora ya estamos en camino de ello y estamos modificando. El otro ámbito que nos hemos empeñado y estamos trabajando es el ámbito de la sustitución del personal, de los trabajadores. Un proceso que en la actualidad es tan farragoso que muchas veces, desgraciadamente, la sustitución a los centros de formación profesional que tenemos llega demasiado tarde, ya cuando incluso ha incorporado el profesor o profesora que ha sido de baja temporal. Y yo creo que, como usted bien sabe, y sé que lo conoce perfectamente, cada vez que se produce una baja o una jubilación docente o laboral, hay que comunicarlo al personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Una recibe la comunicación al servicio de personal, hace una solicitud a Función Pública de sustitución. Función Pública comprueba que en sus listas propias cuenta con el perfil solicitado. En el caso del personal docente, que tenga el CAP o equivalente y cumpla con los requisitos de formación, y en el caso del personal laboral, que cumpla con las condiciones del puesto de trabajo que se le solicita. Una vez encontrados los candidatos, estos tienen que aceptar la sustitución. En el caso de que Función Pública no cuente con los puestos requeridos, o que todos hayan sido negativas las solicitudes, los plazos se dilatan muchísimo más. Función Pública vuelve a comunicar al servicio de personal de dicha consejería que no hay personas que se adecúen a los puestos solicitados. Entonces personal tiene que pedir permiso para ir a las listas de educación, y una vez aceptado, Función Pública es quien acude otra vez a las listas donde se inicia el proceso de comprobación y comunicación si existen candidatos o no. Pues bien, estamos trabajando en este proceso que yo les he resumido muy pronto, pero que aún leído es farragoso. Pues imagínense, en la administración estamos trabajando en la posibilidad de, como hace algunos años, las listas puedan tener esta propia consejería lista de institución, con lo cual puedan ser mucho más ágiles y mucho más rápidas a la hora de entenderlo. Y me gustaría, y como ha empezado el curso y no he tenido oportunidad de darles algunos datos, me gustaría darle algunos datos referidos a la matrícula en este año, en lo que se refiere a la formación reglada, para que la puedan tener. En la Escuela de Alucas contamos con un ciclo de grado medio, a pesar de que actualizaremos la web, evidentemente. Contamos con un grado medio con 29 alumnos en primero de producción agroecológica y con 17 alumnos en segundo. Un total de 45 alumnos. En el grado superior, paisajistas y medio rural, en Alucas contamos con 44 alumnos, 25 de ellos en primero y 19 en segundo. Un total, Alucas tiene en este caso 89 alumnos. En los Llanos de Aridane tenemos 79 alumnos, 43 en el grado medio y 36 en el grado superior. Y para terminar, en Tacoronte tenemos 119 alumnos en los 3 grados superiores y 125 alumnos en los grados superiores, un total de 244 alumnos. Quiero destacarle, y usted me hacía referencia también, a la controversia que existe entre el personal, y no somos ajenos a eso, le puedo asegurar que estamos trabajando incluso en el asunto, la controversia que puede existir entre el personal laboral o funcionario que tienen las escuelas, por esa especificidad que usted dice, que tienen un régimen laboral diferente al que tienen el de educación. Sí es verdad que le digo que la controversia existe y que hablando con los directores de las diferentes escuelas no son capaces de decir, con lo cual yo creo que eso tendríamos que abrir un proceso bien con los representantes sindicales, con las tres escuelas y con el profesorado, para ver a qué punto de unificación, que estoy de acuerdo con usted en que tenemos que unificarlos para que no exista en el mismo puesto de trabajo, ejerciendo las mismas labores, que no exista esa diferencia en el trato laboral o las condiciones laborales que tienen unos y otros. Completamente de acuerdo. Sí le quiero decir que en esto sí que estamos trabajando, pero que no existe una voz unánime de dónde quieren estar, en este caso el profesorado. Algunos quieren seguir estando o de otros estar en una parte laboral o funcionaria como un empleado público de la propia consejería, otra consejería, y otros quieren estar en el sistema educativo de la formación reglada.
No, entonces, sí es verdad que existe esa controversia, somos conscientes y le agradezco que también lo sacara hoy aquí, pero sí también quiero decir que ahora mismo, hablando con los directorios y con las escuelas de capacitación agraria, con las tres, no son capaces de decir que existe unanimidad para tener una solución, con lo cual sí nos tendremos que sentar, debatir y en esa modificación, evidentemente, tendríamos que entrar la unificación. No le puedo garantizar ahora mismo ¿cuál sería? Si para un lado o para otro, o como usted dice, que se puedan acoplar, como usted bien ha dicho, que se puedan acoplar los del sistema educativo, cuando van a la consejería se acoplan al sistema funcionariado y cuando vuelven otra vez al sistema educativo vuelven a acoplarse a las condiciones laborales del sistema educativo no universitario. Puede ser esa una o otra que varíe de las negociaciones que tengamos, en este caso con el profesorado de las tres escuelas, pero que somos muy conscientes de ello. Muchas gracias.